esta nueva entrevista para la revista de divulgación en Crisis y Retos en la Familia y la Pareja. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos la doctora Silvia Pugliese, quien es doctora en psicología y nos está acompañando desde Argentina. Bienvenida, doctora. Y Muchas gracias. ujú, el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de abuso sexual intrafamiliar, ¿vale? Entonces, Em, para comenzar un poquito teniendo en el entendido, ¿no? De que el abuso sexual va desde tocamientos no apropiados, la exposición de contenido a menores que no son aptos, ¿no? Para ellos, o incluso la exposición a contenido sin un consentimiento y que puede llevar hasta la violación. ¿Qué implicaciones específicas tiene que ese abuso se dé en un contexto intrafamiliar? Bien, en primer lugar, quiero agradecerles la entrevista. Para mí es un honor poder participar de la revista y colaborar con ello. Sí, efectivamente, el abuso sexual implica un trastocamiento en el desarrollo del niño. Esto en general. Cuando hablamos de abuso sexual es importante tener en cuenta lo que acaba de decir. Es decir, pueden ser tocamientos, puede ser desde la exposición en el que el niño tenga que presenciar situaciones de la sexualidad adulta, que sea usado para la pornografía infantil o la explotación sexual infantil. De modo que abarca desde los tocamientos o la exposición visual, digamos, hasta estas situaciones, y en la línea puede llegar hasta la violación, ¿sí? Obviamente que una es la situación cuando el chico está expuesto a un abuso sexual extrafamiliar, Ujú. ¿sí? Que en esto, desde el siglo XVII, tenemos el cuento de la Caperucita Roja, donde va indicando y le va dejando el mensaje, especialmente a las niñas, que se protejan de los posibles lobos abusadores del mundo de la afuera. El tema diferente es cuando se trata del abuso sexual intrafamiliar. Ujú. ¿Por qué esto genera otras consecuencias para el chico? En primer lugar, porque está alterando el desarrollo evolutivo normal. Pero en segundo lugar, la familia, los adultos de la familia, deben estar al servicio de la protección y el cuidado del niño. Y el abuso va en sentido contrario, Ujú, ¿sí? claro. Eh, ¿Por qué? Bueno, básicamente porque está alterando los vínculos familiares, en donde desde el polo adultos, llamemos cuidadores, ya sean mamá, papá, abuelos, tíos, es decir, los cuidadores y el niño, la sexualidad transcurre desde la pareja parental solamente y dentro de la pareja parental, no en el vínculo padre-hijos, no en el vínculo abuelos-nietos, no en el vínculo tíos-nietos. Ujú, ¿Sí? Cuando me refiero a nietos lo digo en sentido genérico, ujú. ¿sí? Entonces, allí está alterando los vínculos y está alterando la norma social que rige sobre la familia, que es la prohibición del incesto. Entonces, todas estas situaciones hacen que dejen al niño sumido en la soledad y la total desprotección, con el agravante que cuando esto transcurre dentro de la familia, el chico no tiene la actitud defensiva, sino todo lo contrario. Confía en los adultos que son de su grupo familiar. Esto hace que el chico no ofrezca ningún tipo de resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de las expresiones cariñosas dentro de la familia están los abrazos, las caricias, los besos.
Claro. El problema es que cuando se da el abuso intrafamiliar se van deslizando esas caricias, digamos, en determinados lugares del cuerpo y van deslizándose a las zonas erógenas, es decir, hacia las zonas en donde, digamos, erotizan al chico. Así es. Entonces, esto es lo que lleva a que eh, se altere, digamos, los cuidados y protección, se alteren los vínculos y se alteran las normas que rigen en la familia. ¿Sí? Sí. O Eh, sea, eh, eh, sí, no, bueno, es que lo que estaba pensando justo es que en un abuso sexual en general va a haber un componente de confusión, pero dentro del intrafamiliar la confusión se duplica, ¿no? Como dice este mensaje contrario que está existiendo. absolutamente. Hay un autor, Levin, que dice lo siguiente en el abuso sexual intrafamiliar. Conmociona el cerebro, aturde la mente y congela el cuerpo. Uy, Que en los adultos, cuando pueden relatar una situación de abuso, a veces suelen decir que recuerdan hasta el acercamiento y después dicen, no me ujú, acuerdo más, me quedé dura o me quedé duro. Duro en el sentido de inhibido y sin poder atinar a una defensa. claro, ¿Sí? Y el proceso es mucho más lento. sí. ¿Ya? Porque comienza con las caricias y luego va avanzando. Hay unos autores, Nannini y Perrone, perdón, que definen el abuso sexual intrafamiliar como la araña cuando atrapa la mosca. Mm, Es decir, cómo va tejiendo paulatinamente y llevándolo a una situación en donde el niño o la niña quedan atrapados ujú, sin poder salir de esa situación. Y una vez que lo tienen atrapado, consiguen que se sienta culpable, con lo cual el niño no lo va a decir porque me van a retar. ujú, Si dice algo, habitualmente, ¿qué es lo que sucede? O lo coercionan con una amenaza, o lo seducen con algún regalo, ¿sí? Con alguna situación que lo favorezca. En las amenazas, pensemos un chico de 5 o 6 años, que le digan, le muestren un cuchillo y le digan, con este cuchillo le voy a sacar las tripas a tu mamá si vos decís algo. sí, No lo va a decir, así ¿sí? es. De la misma manera que recuerdo una niña que me decía, yo me daba cuenta que a mí mi abuelo me hacía mejores regalos que a mis primos y a mis hermanos, Claro. ¿sí? O sea que estos regalos, que además eran regalos que era imposible por el nivel socioeconómico al que pertenecía su familia, era muy difícil que su familia se lo pudiera hacer. Y siempre hay implícita una relación de poder, ¿no? Ya sea económica, ya sea de coerción. Exactamente. Yo suelo decir que se tiene que dar una triple asimetría de poder, de conocimiento y de gratificación, Ok. en donde el abusador lo que hace es precisamente esto, usar el poder que tiene como padre, madre, abuelo, tío, ¿sí? Desde ese lugar domina al chico. El chico no tiene conocimientos acerca de la sexualidad, ni de lo que implica una actividad sexual, con lo cual tampoco está en condiciones de dar su consentimiento. Ujú, ¿Sí? Y por otro lado, la gratificación, ¿para quién es? Para el abusador, así es. no es para el niño. Ujú, ¿Ya? Hay algunas teorías que insisten en que son chicos que tienen un erotismo exacerbado. En realidad es a la inversa. Es el adulto el que lo va erotizando y despertando una sexualidad que
especialmente antes de la pubertad, está, decimos, dormida, Ujú, ¿sí? ¿Y qué es lo que lleva a que el chico tienda a masturbarse compulsivamente, pero porque está erotizado, ujú, claro. ¿sí? No es que el niño nace con una erotización exacerbada. Así es, ¿Sí? claro, como que cambia la causa y efecto. Ajá. Exacto. Y sí quiero destacar una cosa. Habitualmente, desde las instituciones, se tiene más acceso a las clases bajas, pero quiero aclarar, el abuso sexual intrafamiliar se da en todos los estratos sociales, ¿sí? Con el agravante de que cuando se trata de niveles sociales medios altos y altos, tienen generalmente una llegada desde el poder, a veces del poder político, poder de algún tipo o económico, ¿sí? Que hacen que puedan llevar a callar al niño, a Claro. callar a la víctima. Okey. Y, por ¿Sí? ejemplo, ajá, hablando sobre las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son los signos y los síntomas más comunes que presentan, ¿no? Estas víctimas que, llegan, bueno, de abuso sexual intrafamiliar. Y, por ejemplo, nosotros, ¿no? Si nos damos cuenta de que alguno de nuestros conocidos menores están teniendo estos signos y síntomas, ¿cuál sería la mejor forma de proceder? Bien. Con respecto a los síntomas, hay algunos que tienen que ver con lo físico, Okey. ¿sí? Como el enrojecimiento de la zona genital, el dolor o el malestar en la zona genital, molestias al orinar, por ejemplo, que tengan algunos trastornos psicosomáticos como enuresis o encopresis, es decir, Ujú. o bien la retención de las heces, sería una encopresis retentiva, Okey. ¿sí? Infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Y obviamente enfermedades de transmisión sexual. Esto desde lo físico. Y yo lo quiero recalcar porque, bueno, yo a esta altura ya estoy jubilada, pero he sido la psicóloga del Hospital de Niños de mi provincia y he coordinado durante 20 años el Comité de Maltrato Infanto-Juvenil. Y allí he podido tener una diversidad de casuísticas realmente en este sentido, de cómo chicos que llegaban con un supuesto síntoma de orden estrictamente físico y que hayamos terminado diagnosticando que estaba padeciendo situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Recuerdo una niña que periódicamente tenía 6 años, manchaba la bombachita con sangre, Ujú. ¿sí? Se pasaron un año haciéndole todo tipo de estudios, digamos, pensando que se trataba de alguna afección urinaria y que esto era lo que provocaba que simultáneamente aparecieran estas manchitas de sangre en su bombachita. Junto con esto se fue detectando cómo la niña presentaba regresiones. Una niña que ya se manejaba con más independencia, entonces tenía miedo que la madre se separara. Muchas veces la mamá iba hasta la verdulería de la cuadra y podía dejarla en la casa, ya no quería que la dejaran en la casa. Empezaron a ver que ya no quería ir a la casa de sus abuelos, donde vivían unos primos, que era al frente de su casa, ¿sí? Y después de hacer una evaluación, y ya les digo, durante un año se estuvo sometiéndola a diversos estudios desde el orden estrictamente físico, se terminó detectando que en la casa de los abuelos, donde vivía un tío paterno de 16 años,
era quien aprovechaba cuando la niña iba a jugar con sus primos, aprovechaba para abusarla. Y de ahí eran las manchitas de sangre. ¿Sí? Claro. Otro niño que ingresó se lo internó porque no tenía un diagnóstico, digamos que no se podía cerrar un diagnóstico, tenía hiperactividad, tenía reacciones, crisis de ansiedad muy fuertes, pero sobre todo habían situaciones que permitían pensar en un trastorno neurológico poco conocido. ¿Sí? Ujú. Se lo envió a un hospital, desde mi hospital se lo mandó a otro hospital de más alta complejidad para que se lo evaluara. Se lo evaluó desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista endocrino, digamos, podríamos decir que se lo escaneó al niño. Ujú. ¿Sí? Hasta que finalmente, en un momento en que mientras estaba internado, al niño lo tenían que higienizar porque se había defecado en su ropa y comenzó a tener los mismos movimientos, ¿sí? Descontrolados y la misma irritabilidad que se había observado. Además, el chico padecía mutismo, o sea que apenas se manejaba con monosílabos, y a partir de allí comenzó el comité de maltrato a evaluar y se terminó detectando que ese niño de 6 años estaba siendo abusado por un tío materno que vivía en la casa, pero que además ese tío también había abusado de hermanas de este niño, solo que este niño presentaba estas crisis de irritabilidad que a veces se los termina diagnosticando con déficit atencional con hiperactividad, en este caso también había mutismo, Ujú. ¿sí? Y fíjese cómo no se descartó absolutamente cualquier trastorno neurológico porque el origen estaba dado en el abuso sexual que estaba padeciendo dentro de su hogar. Yes. Motivo por el cual cuando mandan de vuelta de ese hospital general, lo mandan a nuestro hospital, fue directamente al hospital para que interviniéramos y que pudiera ser separado quien estaba provocando el abuso sexual. ¿Sí? Situación que además, que esto también es importante, ya la madre había sido abusada por sus propios tíos. Ujú. ¿Sí? Para que podamos ver cómo las situaciones de abuso sexual intrafamiliar no se da en cualquier familia, sino que ya vienen trastocamientos de la prohibición del incesto. A veces no necesariamente con abusos previos, sino que a veces lo que encontramos son conductas impropias, Ujú. como algunos comentarios que no corresponden de los adultos con los chicos, tocamientos que no corresponden, Ujú. ¿sí? Y que esto lo que va llevando es que, digamos, haya un caldo de cultivo, decimos, Sí. en ese grupo familiar para que luego se vayan dando se vaya concretando, se vaya avanzando, porque, como repito, el abuso sexual intrafamiliar es progresivo. Comienza desde las caricias, digamos, caricias cariñosas, demostraciones afectivas cariñosas, hasta la violación, porque va avanzando. Y en la medida en que la víctima guarde silencio, eso le da más poder al abusador para poder avanzar. Así es. Y, por supuesto, si hay una denuncia, digamos, se informa a la justicia y la justicia determina que el abusador queda sobreseído por falta de mérito. Esto quiere decir que no hay pruebas suficientes, Ujú. ¿sí?
y que si se trata de padres, abuelos, sobre todo padres, inmediatamente piden la revinculación. Y uno puede imaginarse en la situación de vulnerabilidad en que el niño padeció o la niña padeció la situación de abuso, se animó a revelarlo, Ujú. hubo alguien que le creyó, algún adulto que le creyó, notificó a la justicia dice que no es culpable, no lo sanciona y a continuación sí determina la revinculación. Ese niño está en situaciones, o niña, está en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ok. O sea, cuando hablamos de revinculación es de que tenga este adulto, por ejemplo, el papá, otra vez acceso a estar cerca del niño. Exacto, exacto. Ok, no, pues es que sí está como muy fuerte. Y, o sea, ¿qué pasaría en ese sentido en el caso de que, pues, no sé, hipotéticamente la mamá diga, pues no voy a permitir esto? ¿También pueden Bueno, tomar acciones legales? el tema es que las leyes en general obligan a las madres porque ahí aparece de vuelta otra situación que tiene que ver con el famoso síndrome de alienación parental, que no es científico, No es. ¿sí? Que ya sabemos que todas las conclusiones que obtuvo Gardner eran de su propia experiencia y nada más, y que además vale recordar que él se terminó suicidando con 7 causas de abuso sexual Sí. contra niños. ¿Sí? Ujú. Bien, entonces, ¿cuál es el argumento? Que hay madres que ponen falsas denuncias porque lo que intentan es evitar el vínculo con los padres luego de un divorcio conflictivo. ¿Sí? Ujú. Yo debo decir que en 20 años que he coordinado el Comité de Maltrato Infanto-Juvenil del hospital de mi provincia, sobre 276 casos de abuso sexual que hemos trabajado, solamente 4 fueron falsas denuncias y las pudimos detectar en la evaluación psicológica. De modo que, quiero decir, ¿hay denuncias falsas? Sí, pero lo importante es que lo podamos detectar porque aún en las denuncias falsas, la víctima es el niño. Porque en esos casos el niño está obligado a mentir, a ponerse en contra del padre y a pasar cámara Gesell, evaluación psicológica, es decir, todo el procesamiento que implica la justicia. Y en ese caso hablamos que la abusadora es la mamá. Pero, insisto, los casos, si realmente hacemos una buena evaluación psicológica, es detectable durante la evaluación. Claro, ¿no? Y ¿Sí? recalcar que son los menos, ¿no? También. Exactamente, Ujú. exactamente. Es un porcentaje bajísimo y lo que sí también quiero recalcar es que dentro del pool de abuso sexual contra las infancias, ¿sí? El mayor porcentaje se lo llevan los abusos sexuales intrafamiliares. En la casuística que yo he manejado, el 4,4% han sido desconocidos los abusadores. Ujú. El resto han sido del entorno del niño. Sí. Y vuelvo a insistir, hablo de niños genéricamente, me estoy refiriendo a niñas y niños. En general es un poquito más bajo el porcentaje de niños que de niñas, pero ambos son, digamos, productos o víctimas de situaciones de abuso. También es cierto que si bien a veces hablamos de abusador como que los hombres solamente son abusadores, debemos destacar que también hay mujeres que abusan, ¿sí? Y a veces las encontramos en maestras jardineras, por ejemplo, es decir, aquellos que también están en contacto con el niño y que el niño establece un vínculo de confianza.
Ujú. con lo cual no tiene ningún tipo de alerta o digamos, de freno frente a una situación de avance. Claro. Y sí lo deja en una situación de estupor, les diría, cuando realmente van avanzando y, digamos, no entiende qué es lo que está pasando, pero siente que hay algo que no entiende. Una cosa que quiero destacar con respecto a la revinculación. Un chico cuando está siendo abusado y ya el abuso ha sido de alguien muy cercano afectivamente, ¿sí? Cuando ha sido desde muy chico y se ha sido sostenido por un tiempo prolongado, lo que se genera en el chico es una relación de ambivalencia. Técnicamente hablamos de disociación. Entonces, por un lado es como que está el padre bueno, el padre con, digamos, recuerdos de situaciones positivas, y por otro lado está el abusador, Ujú. ¿sí? Que frente a él se siente que está absolutamente solo y que no puede apelar al otro cuidador. Con lo cual, ¿esto cómo se traduce? Se traduce en que los chicos a veces dicen, yo lo quiero mucho a mi papá o lo quiero ver a mi papá, por ejemplo, suponiendo que el papá es el abusador, lo quiero ver a mi papá. Y entonces esto se interpreta de que si el chico pide ver a su papá o estar en contacto con su papá es porque el abuso no existió. Son dos imágenes. Yo lo puedo decir en la expresión de una señora que llegó a la consulta por su hija, que había sido abusada por su cuñado, Ok. ¿sí? Y que venía, digamos, muy compungida y sintiéndose culpable de que no había logrado proteger a su hija, y me dice, yo vengo porque a mí me pasó y mi mamá no me creyó. Yo quiero creerle a mi hija. Cuando yo tuve 10, 12 años, mi papá me abusó y a mis hermanas. Ujú. Y luego, cuando comienza a hablar del papá, me dice, mi papá era una persona muy correcta, Claro. ¿sí? Pero ahí en lo correcta estaba hablando o quería referirse a que le estipulaba días en que sus novios podían visitarla, que no las dejó pintarse o maquillarse antes de los 15 años, pero era como que estaba hablando de dos personas absolutamente distintas. Y reitero, ambas cosas las estaba diciendo en la misma entrevista. Sí. No es que en una entrevista dijo una cosa y luego dijo otra. Y en los chicos, ¿qué es lo que uno puede ver? Cuando son separados del supuesto abusador, estoy recordando una niña que en cámara Gesell decía 5 años. Yo quiero a mi papá, yo lo quiero ver a mi papá. Han pasado algunas cosas malas, pero no me acuerdo. Ujú. ¿Sí? Es decir, luego podía relatar, y fíjense hasta dónde llegó la disociación de esa nena, que ella decía que tenía una mano buena y una mano mala. La Ok. mano buena quiere hacer cosas bonitas, pero la mano mala le gana. Es una nena a la que tuvieron que sacarle sus mascotas porque las encontraron 2 o 3 veces ahorcándolas Ujú. y las amaba. Y ella decía que quería que le resolvieran, que le ayudaran con esto de la mano buena y la mano mala, Ujú. porque ella quería que le devolvieran sus mascotas. Claro. Y ella sabía que se la habían sacado precisamente porque no las había alcanzado a matar, porque la encontraron antes de que realmente la terminaran matando. Claro. ¿Sí? Pero que es una muestra clara de la disociación.
Y esto es importante y yo lo recalco porque a veces no solamente los jueces, sino que los profesionales de la salud que intervenimos en la evaluación, eh, se toman de esto. Si el chico o la niña quiere ver a su papá, entonces el abuso no existió. Debemos tener claro que lo que se genera cuando esto persiste mucho tiempo, ¿sí? Es la disociación. Así es. ¿Sí? Sí. Y, por ejemplo, hace ratito mencionaba algo de que no sé si entendí bien, usted dígame, de que esta cuestión del abuso sexual intrafamiliar no se daba en cualquier familia, sino que se daba en familias específicas, bueno, con ciertos rasgos, me imagino. Entonces, no sé si Sí. podríamos abordar un poquito sobre cuáles son estos factores de riesgo que se encuentran en estas familias, que ahorita ya nos dijo que la cuestión de la económica no es, ¿no? Sino eso es como un mito, como que de pronto a la pobreza se le echan un montón de cosas, ¿no? Y en la Exacto. pobreza esto, y en la pobreza aquello. Pero en realidad entonces lo que usted ha encontrado es que no va por ahí. ¿Qué es lo que sí ha encontrado? A ver, para romper esta creencia, hace muchos años en Estados Unidos hicieron una película que se llamó o la tradujeron al español como Secuestro por Amor, Sí. en donde mostraban un papá que era un ingeniero muy importante, tenía una empresa constructora muy importante, ¿sí? Con acceso a los poderes políticos Ujú, y que aprovechó luego de la separación en las visitas que debían tener con el padre porque vivían con la madre, ¿sí? ujú, Y cómo este padre, digamos, abusaba de esta niña aprovechando las visitas que eran, que además pernoctaba con este papá. Esto en la película como para poder también desmitificar esto de que se da en determinadas clases sociales. De la misma manera que apuntando a que son enfermos mentales, ¿sí? En ujú, realidad padecen una patología, pero que esa patología no los hace inimputables, que es lo importante que tengamos en ujú. cuenta, ¿sí? Porque las cárceles están llenas de psicópatas y no por ser psicópatas, digamos, se los considera enfermos mentales y entonces no han cometido delito. Claro. ¿Tá? Ujú, Esto es importante que lo tengamos. Yo mencionaba cómo son familias en donde se dan ciertas licencias en aspectos que debieran ser respetados, ¿sí? Como el hecho de que hayan ciertos comentarios, por ejemplo, de que en una reunión familiar están todos sentados a la mesa y un tío a una niña que ya está entrando en la adolescencia le diga, ¿qué cacho de tetas tenés? ujú, ¿Sí? Digamos, o tocarle la cola, ujú. ¿ya? Como una situación que puede darse dentro de la familia, ¿sí? Claro. El hecho de que puedan circular, digamos, desnudos o semidesnudos delante de los chicos, Ok. ¿sí? Ujú, Que puedan tener relaciones sexuales, ¿sí? Delante de los chicos. En claro. esto que a veces se suele decir, bueno, pero si son pobres y duermen todos en la misma habitación, no pueden hacer otra cosa. Y yo les puedo decir, yo habitualmente, cuando entrevisto a una familia en donde todos duermen en una misma habitación, obviamente les pregunto cómo hacen para tener relaciones sexuales los padres. Y los padres que son cuidadosos, ¿qué dicen? Nos vamos a otro lado, aprovechamos cuando los chicos van a la escuela o los mandamos a otro lado. Ujú, No, no tienen relaciones sexuales delante de los chicos, ¿sí? ujú. O sea que mantienen la privacidad y la intimidad de que las relaciones sexuales se tienen
en un lugar apartado de los chicos, Claro. ¿sí? Entonces, de la misma manera que el ver películas o exponer a los chicos a películas pornográficas, Oh, ¿sí? claro. Y que digan, bueno, pero en realidad después se duermen. No, si están los chicos ahí, no pueden verlas. Así es. Entonces, ¿Ya? digamos que esta cuestión de las licencias que se toman estas familias es el principal factor. Absolutamente. Oh, Besos en la boca. oh, ok, también, sí, ¿Sí? sí, ¿Ya? Hay familias que lo tienen como naturalizado de que a los chicos los pueden besar en la boca, claro. cuando es importante que los besos se dan las parejas y que a Así, los chicos se los besa en la mejilla. así es, ok, bueno. Y referente a los, digamos, al impacto psicológico y emocional a largo plazo en las víctimas de Ah, abuso sexual intrafamiliar, ¿qué es lo que ha encontrado? eso es terrible. Hay una investigación que está publicada por la Organización Mundial de la Salud que habla de el impacto del abuso sexual en la adultez, ¿sí? Habla de depresión, trastornos de pánico, intentos de suicidio, drogadicción y alcoholismo, ¿sí? Entre los más importantes, estoy viendo si se me escapa alguno, ¿sí? De los que han detectado. Pero hay otra investigación de Rosa que habla de que los efectos traumáticos del abuso sexual son similares a los que se observan en los veteranos de guerra. Claro, sí. ¿Sí? Se presenta esto del trastorno estrés postraumático. Exactamente. Ujú, Y los porcentajes en esto, insisto, hay investigaciones, también hablan de cómo la sexualidad traumática, es decir, que tiendan a la prostitución, mm, ¿sí? Con lo cual es una manera de tender compulsivamente a ser abusados, sí. ¿sí? Ujú, Trastornos en la identidad, les da trastornos en los vínculos sociales. Pensemos que la vivencia de traición, cuando se trata del abuso sexual intrafamiliar, ¿sí? En donde los que lo deben cuidar son los que lo agreden, ¿cómo van a confiar en las demás personas? exacto. Y, por supuesto, todo lo que implica situaciones de desvalimiento, Así, ¿sí? Por esto entran trastornos psicosomáticos, las fobias y los intentos de suicidio. Eso básicamente es de lo que incide en la adultez y que los podemos ver como hay casos en que puedo decir que llegan con el abuso sexual de un niño o una niña, pero que viene la madre generalmente o quien sea su cuidador, lo trae, digamos, por esto como le decía en el caso de esa señora que dice, bueno, a mí no me creyeron, ujú, y por esto es que lo vengo y lo quiero defender a mi hija o a mi claro, hijo, ¿sí? sí. Y, por ejemplo, en cuestión de las estrategias o intervenciones efectivas para prevenir el abuso intrafamiliar, ¿qué serían como las medidas más adecuadas? Y hacia quién tendrían que ir dirigidas, ¿no? También. Ah, en primer lugar, si un niño o una niña ha padecido una situación de abuso, que sea creído, que reciba psicoterapia, ¿sí? Que obviamente quede aislada del presunto abusador Ujú, y que puede desarrollar resiliencia cuando además ve que el abusador recibe una sanción legal, ujú, ¿sí? Que no queda impune, porque lo que queda impune es el dolor en el niño.
en que pudo decirlo, pudo revelarlo y que finalmente siente que quedó impune totalmente. Una nena a la que yo había preparado para que en cámara Gesell pudiera expresar lo que ya me había relatado ella, pero que le tuve que decir que si bien yo le había hecho la notita al señor juez, que el señor juez necesitaba escucharla a ella porque eh, su papá estaba diciendo que estaba mintiendo, Ujú. ¿sí? Cuando supo que su papá había sido sobreseído por falta de mérito, lo primero que me dice, ¿quiere decir que el señor juez cree que yo mentí? Ujú. ¿Tá? O sea, el dolor de sentir que no fue creída. Claro. ¿Tá? Por suerte, recibió psicoterapia, hizo todo su proceso psicoterapéutico, no tuvo contacto, por más que el papá había pedido la revinculación, Ujú. la jueza de menores que tenía claro de que no era inimputable y que si bien había quedado sobreseído por falta de mérito, no autorizó la revinculación. Mm. Y eso es importante que lo tengamos presente porque hoy por hoy, en general, desde la justicia se nos deriva a los psicólogos para que evaluemos la posibilidad de la revinculación. Y esto es importante que lo tengamos presente porque si no, el chico, insisto, queda en un estado de mayor vulnerabilidad y poco es lo que puede creer en las demás personas de la sociedad si quienes debieron cuidarlo no lo cuidaron. Así es. ¿Sí? Porque además en la imagen de la justicia yo suelo decirle que es un señor que cuida a los niños y que los cuida para que todos lo traten bien. Claro. En este sentido, quiero destacar, Ujú. en la medida en que nuestros países han adherido a la Declaración de los Derechos de los Niños, estamos todos obligados a notificar a los organismos que son responsables de los derechos, de cuidar los derechos de los niños, en poder notificar que hemos tomado conocimiento de una situación de abuso, porque tenemos que tener claro, todos somos responsables. Así como cuando vamos por la calle, si vemos un niño que está por cruzar la calle y viene un auto, no nos ponemos a pensar si es un familiar nuestro para protegerlo. Inmediatamente como adultos vamos y protegemos a ese niño porque va a ser atropellado. De la misma manera, ¿sí? Si nosotros tenemos conocimiento, debemos notificar a la autoridad de nuestros países, en muchos casos es al 911 o los distintos organismos que son los responsables de custodiar que se cumplan los derechos de los niños, que los niños queden protegidos en toda su integridad. Así es. Ok, muchísimas gracias. Y en cuanto a cómo prevenirlo para que no llegue a suceder este abuso en la familia, ¿qué nos podrá decir? La primera cosa es que los chicos tienen que saber que sus partes íntimas solamente se las pueden tocar ellos y eventualmente se las puede tocar el médico cuando los revisa. Ujú. ¿Sí? Hay una serie de videos y de cortos que se han hecho para llegar al niño. Y en esto es importante que tengamos en cuenta que si el mayor porcentaje es el abuso sexual intrafamiliar, la prevención no puede estar dirigida a los padres, Ok. Ujú. ¿sí? Porque los padres pueden ser los abusadores. Lo que hay que apuntar es al niño, que el niño sí tiene alguna, si hay alguna caricia que no le gusta, si hay un abrazo que no le gusta, si le hacen cosquillas que no le gustan,
o que le dan alguna sospecha de que algo no está bien, que es importante que puede decir que no. No quiero que me hagas, no quiero que me toques. Ujú, Esto en los chicos, realmente uno puede, desde el jardín de infantes o el kinder, uno puede comenzar ya a transmitirle esto. No solamente desde la casa es importante porque hay personas del entorno del chico que pueden ser presuntos abusadores. En ese caso, cuando los chicos tienen muy buen vínculo con sus padres, se lo transmiten, ¿sí? Como en el caso de que les mencionaba de esta nena que se lo transmitió a su mamá, ¿sí? ujú, Y quiero mencionar una cosa más. Después de la pandemia ha aumentado un 500% el grooming, que es el abusador a través, o los abusos a través de las redes sociales. sí, En Argentina hay un caso que ha sido ejemplar el año pasado, donde una niña de 12 años había tenido relaciones a través de las redes sociales por alguien que obviamente se había hecho pasar por su edad, pero que era mayor de edad y que le pidió algunas fotos y que luego comenzó a extorsionarla con estas fotos que le había pedido que se tomara, ¿sí? Y esta niña finalmente, después de un proceso en donde se sintió muy acorralada y coercionada por este abusador, se lo pudo decir a los padres, o sea, había un vínculo de confianza que permitió que se lo dijera a los padres lo denunciaron y finalmente fue sancionado. ujú, Entonces, esto es importante también tenerlo presente, que cuando se trata de alguien del entorno, cuando el chico tiene buen vínculo y buen apego con los padres o los cuidadores, esto lo puede manifestar. Y en lo demás es transmitirle a través de la escuela, así como durante mucho tiempo se les fue transmitiendo a los chicos que golpearlos era nocivo, que eso no debía ser, ni los padres, ni los docentes, ni nadie podía golpearlo. Bueno, de la misma manera, debe cuidar sus partes íntimas y que nadie se las puede tocar. Y si alguien se las toca, debe decírselo a la persona que sea de su confianza. ok, A veces resulta ser un docente, digamos, ujú, la persona de su confianza, pero a quien sea que lo pueda manifestar para que a partir de allí pueda recibir la asistencia que en cada uno de los países estén establecidas para proteger a los niños y a las claro. niñas. Sí, sí, hace poco yo leía sobre, bueno, en el aspecto general del maltrato infantil, que durante la pandemia disminuyó estas denuncias, pero decían, no es que haya bajado realmente el maltrato, sino que como no tenían los docentes contacto con los estudiantes, Claro, veían ese protector, ¿no? Que estaba ahí presente en las situaciones presenciales, ¿no? Entonces, absolutamente, absolutamente. Ni desde las instituciones escolares ni desde las instituciones de salud, porque durante la pandemia solo ujú, se recibían casos de COVID, pero no estaba abierto o a las urgencias, exacto. pero digamos, esas posibilidades no estaban y yo no recuerdo bien si fue la OEA o la ONU quienes organizaron una, digamos, una reunión virtual con adolescentes de distintos países para que ellos fueran los receptores de chicos que podrían estar siendo abusados y que lo podían transmitir a través o podían conectarse a través de las redes sociales. Pero sí, efectivamente, la disminución en la estadística se dio. Lo que sí sabemos claramente es que el chico estaba, el que ya estaba dentro de un hogar incestuoso, ¿sí? Estuvo mucho más expuesto y sin poder pedir auxilio.
muy, muy ¿sí? vulnerable. Ok. Y bueno, ya la última pregunta que se ha ido contestando a lo largo de todo lo que ha ido mencionando, pero a lo mejor para dar un mensaje más concreto sería, ¿cómo puede la sociedad en general incluidas instituciones educativas y de la salud apoyar a las víctimas de abuso sexual intrafamiliar? La primera cosa es estar atentos, no manejarnos con prejuicios. Ok. En esta familia no puede ser que aparezca o que haya una situación de abuso, sino tener primero la mente abierta Ujú, para poder detectar los indicadores, ¿sí? Fíjense en esto que yo les decía, una niña que durante un año estuvo sometida a distintos estudios, algunos de ellos muy cruentos, ¿pero por qué? Porque no estaba la posibilidad de tener en la cabeza, ¿y si esta niña está abusada? ¿Sí? ujú, Es decir, esta es la primera cosa, conocimientos, ¿sí? El saber que si hay un niño que probablemente podría estar siendo abusado, y esto a veces lo podemos detectar en que tenga un conocimiento más allá de lo que es esperable para su edad. Recuerdo una niña de 6 años que estaba en guarda de una enfermera y con la indicación de que se hiciera psicoterapia, yo la atendía en el hospital. En un momento, en una hora de juego, o sea, era una hora de juego terapéutica, eh, desnuda un Ken y una Barbie, y quiero aclarar, yo no uso nunca, digamos, muñecos anatómicos, ujú, sino que hoy disponemos de Ken, la Barbie o los sucedáneos, no hace falta que sean eso, pero que ujú, representan el cuerpo de personas adultas, las desvistió y las colocó en distintas posiciones que era imposible que una niña de 6 años tuviera ese conocimiento, claro. ¿sí? Yo decía, me hizo el Kama Sutra abreviado, Wow. ¿tá? Y cuando le pregunté que, de dónde ella había visto esto, le pregunté primero por su cuidadora, si su cuidadora tenía esto. Dice, no, mi mamá, porque esta nena estaba durante la semana con la guardadora Ok. y los fines de semana se iba a la casa de su mamá. Y la mamá se prostituía y tenía a sus clientes que los recibía en casa, Claro. ¿sí? Entonces, estos son alertas que nosotros podemos tener. Más de una vez estando en el hospital, estando chicos internados, viene la maestra y comenta, dice, mire, a mí me llamó la atención porque yo estaba en una clase con esto e hizo este comentario, Ujú, ¿sí? Un comentario del orden de la sexualidad. Y eso nos permitió tener una punta, comenzar la evaluación teniendo en cuenta esto y a veces finalmente terminamos detectando que estaba expuesto a situaciones de sexualidad que no correspondían. claro. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Estos contextos fuera de la familia para darnos cuenta de estos fenómenos, porque también hace rato mencionaba algo sobre el silencio, ¿no? El guardar silencio, los secretos, es algo muy fuerte, justamente, y que va impidiendo esta detección, ¿no? Exactamente. Y el hecho de que cobre visibilidad es lo que hace que no solamente se detenga el abuso con esta víctima, sino con posibles futuras víctimas, Así es. Ujú, así es. porque pueden continuar en la medida en que se mantiene el secreto. Ujú, Y cuando se devela, cuando se trata del abuso sexual intrafamiliar, la familia se divide. Están los que le creen a la víctima y los que le creen al abusador, sí. ¿sí? O sea que además se genera un quiebre dentro de la familia ampliada.
Así es. ¿Sí? Y esto, digamos, con culpas, con acusaciones, digamos, con sospechas de algunos. Recuerdo un caso en que les mencionaba de que el abuelo abusaba de una de sus nietas, Ujú, ¿sí? Cuando lo alcanza a revelar, el padre se va a vivir con su padre, que era el abusador, ¿sí? Y dice, la desconoce, no sos mi hija. O sí, sea, no solamente que se animó, padeció el abuso de parte del abuelo, que estaba coercionada con juguetes y regalos que excedían lo que su nivel social le permitía. Se animó a revelarlo y eso generó que los padres se divorciaran y que el padre se fuera a vivir con su padre y la desconociera como hija. claro. Todo un proceso de revictimización para ella. Exactamente. Ujú, Exactamente. Por esto digo, como ahí no es que hay algunos familiares que no sé si creerle o no creerle, sino que se ponen que esto lo genera el abusador. sí, Le van a creer a un niño, le van a creer a una niña. Esta es desde donde se colocan. el argumento. Ok, ¿Ya? sí. Bueno, pues no sé si para concluir quiera darnos algún último comentario. Digo, creo que todavía quedan muchísimas cosas por Sí. abordar, pero por cuestiones de tiempo no nos da. Pero no sé, algo con lo que quisiera cerrar como su entrevista. Eh, el hecho de pensar que cuando hablamos del interés superior del niño, esto nos abarca a todos. Primero debe ser cuidar la integridad de un niño, que sabemos que por razones de crecimiento no tiene ni el desarrollo evolutivo para entender, ni tampoco la capacidad como para, digamos, pedir auxilios. A veces la manera de transmitirlo es de una manera absolutamente indirecta. Por Ujú, eso, por suerte, hemos ido abusando en estos tiempos el modo para y los medios para poder detectarlo a través de los dibujos, a través de los juegos, a través, obviamente, las técnicas de evaluación psicológica, especialmente las técnicas proyectivas, y pensar que si nosotros vamos a centrarnos en que oír al niño es oírlo y que el niño lo relate con todas las palabras, ¿sí? Esto no siempre se da así. Al contrario, es lo que más le cuesta poder relatarlo con palabras, claro. ¿sí? Sino estar atentos a conocimientos que el niño tenga y que no correspondan a su edad, conductas que el niño tenga que no corresponden a su edad, ¿sí? Porque en la medida en que nosotros podamos detener el abuso, ¿sí? Podemos, y que se pueda hacer justicia, o sea, que reciba la sanción el abusador, es del modo en que estamos ayudando a darle mayor visibilidad, en la medida en que se sienta impunes porque es silenciado, el abusador sigue. He Mm, estado en causas en donde comenzó con la denuncia de la revelación de dos nenas de 5 años y en el transcurso del procesamiento aparecieron 18 casos en que se animaron a revelar que esta misma persona les había usado en otros momentos de sus vidas. ¿Sí? Entonces, la visibilización de estas situaciones es lo que lleva a que realmente se pueda detener y que podamos proteger a nuestros niños. Y, por supuesto, el alertarlos en que pueden decir que no y que recurran a una persona de confianza si hay alguna situación que realmente sienten los incomoda. ya. ¿Sí?
Pues le Esto agradecemos, ¿algo más quiere agregar? no, no, esto es lo más Ah, importante que tengamos presente. Y saber que un abuso sexual en la medida en que reciben el tratamiento psicológico los lleva a que esta herida se transforme en cicatriz y que podamos llevar a que un niño que ha padecido una situación de abuso pueda hacer de esto un hecho en su vida y no que se transforme en su vida, que sienta que lo lleva impreso en su frente, sino todo lo contrario, fue un hecho en su vida. mm. Bueno, pues le Sí, agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado. La verdad es que, como le decía, quedan muchas cosas fuera que estaría increíble poder abordar tal vez en otros espacios, pero pues sí, nos quedamos con cosas muy, muy importantes desde el actuar como la familia, ¿no? El este hecho de todo lo que vamos a vivir, bueno, lo que se puede vivir de manera interna, las ambivalencias, creo que es algo bien importante reconocer sí, y pues que también no somos los únicos actores que podemos hacer algo a favor de los niños, ¿no? Y no solamente de nuestros niños, sino y niños, niñas y todos que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo, doctora, y con esto concluiríamos la entrevista. Muchas gracias. muy bien. Para mí también ha sido un placer poder compartir este tema doloroso, pero que es importante que llegue también a toda la población. Sí, gracias. Hasta De luego. nada. Adiós.